Levantemos las manos hacia el cielo. Le invito a que oren conmigo y cada uno de nosotros abre su corazón para que el Espíritu Santo nos dé revelación a cada uno. No solamente de la palabra, sino también de nuestra necesidad. Cada uno de nosotros tiene una necesidad. Primero que nada, de llenarnos más y más del Espíritu Santo, más y más de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y segundo, de que la palabra venga con el poder de revelación ese que necesitamos que penetre a nuestra alma. Señor, en nombre de Jesús te doy la gloria y la honra porque en este día tú tienes palabra escogida para cada uno de nosotros, Señor. Aunque somos bastantes, la palabra, siendo la misma, ministra de diferente forma a cada uno. Te pido que tú satures la copa de la hermana Leticia, Señor. Que tú pongas en ella la palabra, la revelación, el contenido, Señor, que tú quieres que salga para que llegue a nuestro espíritu. Padre, estamos agradecidos que tú nos has escogido a nosotros en esta noche para glorificarte, para bendecirnos a nosotros, para que maduremos, seamos consagrados, saturarnos de tu palabra y de tu espíritu, sea para tu gloria y tu honra, y lo creemos hecho en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. La iglesia dijo, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Hay un ambiente hermoso, amén, de su presencia, aleluya. Siempre anhelamos venir delante del Señor, siempre, ¿verdad? Para adorarle y para bendecirle y para exaltar su nombre, aleluya. Porque hay agradecimiento en nuestros corazones, amén. Te damos gloria y honra, Señor, aleluya. Hermanos, ¿pueden abrir su Biblia en Ezequiel 37? Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, mi Señor, aleluya. Te exalto, Dios Todopoderoso, aleluya. Te bendigo, Señor, aleluya. Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer del 1 al 14. Amén, aleluya. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. No hay nadie como tú, Señor, el cual merezca adoración como tú la mereces, Señor, aleluya. Oh, te adoro, Señor, y te bendigo, Señor. He venido a adorarte y a bendecirte, Señor. Ese es el motivo principal, Señor, aleluya. Es de adorarte a ti y bendecirte, Señor. Oh, gracias, Señor, aleluya. Te adoro, Señor, y te bendigo, Jesús, aleluya. Oh, aleluya, te adoro, Señor. Y se lee, ya lo tienen todos. Amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Básicamente sabemos que esta palabra o esta visión habla de la condición de la desesperanza del pueblo de Dios en cautiverio, ¿verdad? Y habla de su restauración también. Pero también vemos cómo esto también concierne a podemos aplicarla a nuestra espiritualidad, a la condición espiritual de nuestras vidas muchas veces. Amén. Dios le da esa visión y le deja saber todo lo que sucedía a su alrededor. Y podemos ver cuando yo estudiaba eso, y Dios me lo había dado hace unos tiempos atrás, y hablaba en uno de los retiros de los jóvenes y me decía: habla, profetiza, declara. Y no lo entendía muy bien, y yo sé que la palabra es clara y que decía: habla, profetiza, declara. Amén. Y a veces nosotros, ¿verdad?, por X cosa hacemos, pero no entendemos la magnitud. Y a veces yo creo que Dios tiene ciertos momentos y ciertos propósitos para ciertas cosas. Amén. Y sabemos que en esta palabra, ¿verdad?, dice que los huesos secos representan una condición muerta del hombre. Amén. Básicamente es lo que está hablando. Está hablando los huesos, dice que los huesos conservan parte de la vitalidad del individuo, ¿verdad? Por lo tanto, hablamos de estos huesos, están secos, hablan de debilidad. También estudiaba y veía que los huesos, cuando los esparcían, hablan referente, había una derrota. Cuando había batallas y X, cuando morían los esparcían, declarando una derrota del enemigo. Porque recordemos en la palabra, cuando habla de enterrar, siempre dice: lo enterraron con sus padres, eso era tan importante. Entonces, cuando esto se llevaba a cabo, sabemos que ahí era algo horrible, porque eran esparcidos y todavía los dejaron a que el intemperie, los animales se los comieran. Había desesperanza, y era una condición en cómo el pueblo se sentía en la cautividad. ¿Verdad? Una manera de cómo llega al punto donde sentirse una vida cuando hay tantas cosas, y era una condición que ellos se sentían, ¿verdad? Y dice que ellos se sentían de esa manera, débiles, derrotados completamente. Esa era la condición en la cual ellos se encontraban, ¿verdad? Y dice en el 37, ¿verdad? Decía, en todo el capítulo dice: la pregunta que quisiera en este momento, como dije, era para ese entonces, dejándole saber al pueblo que iban a regresar, iban a ser restaurados, iba a haber todo. Pero en este caso, tómalo para ti, lo que Dios te habla. Dice, y la pregunta o la prédica sería: ¿vivirán esos huesos o estos huesos? Hazte una pregunta en referente a cualquier situación que estés pasando, ya sea si es una condición que estás pasando o alguien al cual tú dices: como que ya lo estoy viendo medio difícil, como que está tan difícil, como que esta situación. En este momento pone y dice: y vivirán esos huesos, vivirán. Tienes que tener en mente, van a vivir, ¿lo crees? Como hemos visto en esta palabra, Dios puso a Ezequiel en ese valle, ¿verdad?, para que él viera esa condición. Y vio él, y eran secos en gran manera, dice él, ¿verdad? Vio el número, eran muchísimos, ¿verdad? Eran la situación. Dios nos pone a nosotros también en situaciones, en lugares. Te puede poner en el trabajo, te puede poner en tu propia familia, te puede poner aún en la iglesia, donde tú tengas que ver. Estamos dispuestos a tener nuestra visión, nuestra vista a todo nuestro alrededor, o nos vamos a preocupar siempre por el yo, ¿verdad? Porque Dios te pone en lugares, siendo siervos de Dios, nos pone en lugares para servirnos los unos a los otros, para ver la condición de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver si queremos, si deseamos. Dios nos va a enseñar la condición aún a veces de mi hermano, a veces de mi hermana, a veces y no es para juzgar, es para que tú intercedas, para que tú clames, para que tú le profetices vida.
Amén. Dios pone y nos dice en esta hora, te pone en ese lugar, te puso aquí, te puso en donde quiera que tú estés por algo. Amén. So, en este momento tú tienes que ver, estoy en el lugar donde debo de estar, estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer. Aquí vemos específicas cosas que Dios le mandó a Ezequiel que hiciera. Y fue paso por paso. Primero le dijo, ve donde estás. Ve tu localización, ve dónde te encuentras. Ve tu alrededor, ve a las personas quienes están a tu alrededor. Interésate por las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Y vemos que Ezequiel fue obediente a esa palabra. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Verdad? ¿Vivirán? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. No creo que en esa pregunta cuando Ezequiel hace, no creo que fue de Ezequiel que durara, sino dando a entender que él conocía el poder de Dios. Que Dios sabía si quería que vivieran o que no vivieran. Porque nosotros tenemos que tener esa certeza y esa fe de decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mejor que yo lo que sucede y lo que no sucede. Entonces él creyó en que Dios podría hacerlo. Él creyó que Él podría darles vida a esos huesos. Esto debiera ser nuestra fe continuamente en todo nuestro alrededor. ¿Verdad? No porque veas las cosas como las ves, ya decir, ya se acabó. Ya no hay más, ya eso es todo. No, tú y yo, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esto fue algo sobrenatural. No es cualquier cosa y nos da un entender que hay cosas sobrenaturales que nosotros no podemos entender ni comprender con nuestra mente tan finita que tenemos. Pero si tan solo lo creyéramos, Dios lo hace. Amén. Y me dijo entonces en el versículo 4, o si quieren dejarlo ahí para que vayan, en el versículo 4 dice, y me dijo entonces, profetiza. Me dijo entonces, si ves que sí se puede hacer, entonces háblales. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Verdad? Habla a esos huesos que ya vistes, que has visto su condición, que has visto cómo se manejan, cómo andan. Hay tanta gente sufriendo a nuestro alrededor. Hay tanta gente en tanta necesidad que se sienten que no hay esperanza. Si están en los hermanos, imagínate en la gente que no conoce a Dios. Hay gente que no tiene esperanza, que siente que ya no hay más. Y nosotros tenemos que ser esa esperanza. Nosotros tenemos la palabra de verdad. Nosotros tenemos esa esperanza que es Jesucristo. Y tenemos que ir y llevárselas. Y yo en un tiempo antes de esto, yo decía, Señor, ¿por qué hago esto o por qué hago aquello o por qué, ¿verdad? De eso de los niños, por qué eso de los desamparados, por qué se siguió. Y decía, me dejó saber, porque esa es una manera donde se va a llevar esa palabra. Muchas de las veces aquí vemos que tenemos que ser siempre intencionales, hacerlo con intención, no solamente accidental. Muchas de las veces tú te vas a topar con alguien y le vas a hablar de la palabra porque Dios en ese momento así lo puso. Pero muchas veces tenemos que hacerlo con intención, con ese propósito, porque hay un propósito. Dios es maravilloso en hacer cosas así a segundos y de obrar de una manera tan especial y de tocar a gente que aún a veces están en la tienda o en cualquier lugar. Pero también tenemos que ser con propósito. También tenemos que hacer eso que sea algo intencional, que sea un propósito en el cual estamos llevando a cabo algo. Y como yo dije el propósito de eso es siempre ganar almas. Siempre de llevar su palabra, siempre de tocar las vidas, de que puedan ver que Cristo vive en nosotros y que alguien les ama, ¿verdad? Porque la gente afuera a veces piensa que todos son iguales, que si han sido lastimados, créanme hermano, en el mundo tú piensas que todo el mundo es igual, que si ya te lastimó alguien, que todos son igual, que nadie hay bueno, ¿verdad? Porque uno estuvo allá y uno sabe.
¿verdad? Pero yo sé que hay hombres buenos, que hay mujeres hermosas, que hay de todo. Porque Cristo es el que lo hace en nosotros, no nosotros mismos. Son nosotros que sí que hacemos errores y que todo lo demás, pero que hay amor, porque Cristo es amor. Amén. Eso dice, y le habló, ¿verdad? A esa situación. Y para eso, y para muchas cosas, cuando tú a veces le hablas a la gente de diferentes, para ellos es locura, para ellos no tiene sentido, pero igual, si Dios te manda a hacer algo, tú lo haces. No importa que te digan loco, fanático, como quieran llamarte, si Dios te manda, ve y háblale, porque tú eres el que te vas a perder esa bendición. Y va a ganar lo otro. Porque esa vida, si es para Cristo, va a ser para Cristo. Lo hagas tú o no lo hagas. Tú eres el que te pierde la bendición. Pero es importante que hagamos. Hermano, yo creo a veces, y yo me gozaba el domingo pasado, y todos los domingos, ¿verdad? Pero a veces, y hablaba con alguien y decía, es tan poquito lo que tenemos que hacer para que Dios se manifieste en nuestras vidas, y no lo hacemos. Cuando yo estaba acá al frente, pero yo me metí, yo dije, Señor, mi bendición, y adoré, y no es que no me importara a nadie más, simplemente hay momentos en los cuales uno necesita ese momento. Y yo les digo sinceramente, yo estaba ahí y en un momento hubo un segundo donde simplemente oí hablar en lenguas de diferentes maneras, pero en ese momento como una presencia cayó tan linda, porque era una adoración y el enemigo no puede interrumpir nada que nosotros directamente con él hablemos. Y en ese momento hubo una presencia tan linda porque yo podía escuchar todas las diferentes maneras de adoración a Dios. Y para mí se me hizo tan lindo, imagínense al Señor. Qué tan lindo fue. Dios se anhela derramar de una manera especial, de una manera sobrenatural que tú ni yo entendemos. Pero si tan solo podemos nosotros seguir deseando. Y yo desde que llegué, yo he estado, estoy temblando porque yo siento, una presencia hermosa, ¿verdad? Y eso es lo que debemos seguir sintiendo continuamente. No es un momento, no es un rato, no es un momento, no es un segundo, es continuamente. Porque si hacemos eso, van a vivir esos huesos. Van a vivir los huesos que se encuentran aquí y van a volver a vivir. Pero nosotros tenemos que declararlo. Nosotros tenemos que profetizar y declarar que son vivos en el nombre de Jesús. Que si en algún momento el enemigo ha querido robárselos, no va a poder en el nombre de Jesús. Va a haber vida en ellos. Va a haber vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que va a haber vida. El enemigo se ha querido robar a nuestros jóvenes. Yo miraba ese retrato. Yo decía, Señor, ellos son tuyos. Cada uno de ellos, ninguno va a ser robado en el nombre de Jesús. Y yo lo declaro y lo profetizo porque la palabra me lo declara y yo lo sé. Estos jóvenes son de Cristo. Aleluya. Yo decía, Señor, mi hija es predicadora, mi hija es adoradora, mi hija te ama, mi hija te alaba, mi hija adora tu palabra y te ama. En el nombre de Jesús. Porque Dios me lo ha dicho y yo lo creo. Y si Dios te lo ha dicho, tú síguelo declarando. Tú sigue declarando aunque no los veas aquí. Y cuando la hermana decía, ¿verdad? Seguir clamando por los jóvenes, yo decía, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque cada uno de estos jóvenes, cuando yo me acuerdo, ¿verdad? Declararlos para Cristo, son de Él. Son de Él. Amén. Y tenemos que seguir, hermano. Esto es algo sobrenatural, porque si tú te pones a pensar, nada humanamente le puede dar vida a estos huesos. Nada. Y dice que estaban esparcidos. Por lo tanto se empezaron a reunir uno con cada, sabía dónde tenían que llegar. Tenían que llegar y iban llegando. Y que hubo un proceso.
Tú no te dudes si está o no está, si viene o no viene, va a venir y después va a escuchar y después va a recibirlo en su corazón y después va a vivir para Cristo. Dios es el que se preocupa de eso. Tú preocúpate por declarar y creer. Dios hace lo demás. Amén. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha, hermanos, y seguir declarando. Amén. Y le dice, ¿verdad? Que profetice y Él lo hace. Tú y yo, nos dice el Señor, declara, cree, hazlo, habla, lo hacemos. Pero que lo hagamos. Amén. ¿Verdad? Simplemente el profeta, yo no estoy hablando en referente al don de la profecía, nada. Estoy hablando en declarar la palabra que el Espíritu Santo te da. Eso es. Ya el don de profecía y todo lo demás, pues gloria a Dios. Yo sé que aquí hay. Amén. Pero estamos hablando de la palabra declarada, ¿verdad? Que Dios nos da a través del Espíritu Santo para impartir, para dar vida. Porque la palabra es la que da vida. Amén. Dice, porque cuando tenemos al Señor la vida nos seca, hermanos. Y sabemos que la gente está así porque hay cosas del mundo, hay cosas que nos han arrastrado y que ha dañado sus vidas, ha habido dolor, ¿verdad? Pero sabemos que en Él hay victoria. En Efesios 2:1 dice, ¿verdad? Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que cuando estábamos en el mundo, estábamos, ¿qué? Muertos. Pero ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo, entonces nos dio vida. Amén. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque había eso, nos carcome, nos seca. Los golpes de la vida, las cosas que pasamos, eso nos da muerte y aparte todo el pecado y todo lo que da, todo eso nos trae muerte, pero el Señor nos da vida. Amén. Y sabemos que si tú y yo estamos aquí es porque lo creemos, ¿verdad? Yo lo creo, yo era ese huesos secos. Yo era esos huesos secos. Y estoy segura, quien me conocía decía, no, para ella no hay esperanza. Tanto así que a mí nunca me predicaron. No me predicaron, pero yo miraba. Porque simplemente el Señor decía, para ellos, decía, no, es que ella no va a ir. Es que si le invitamos, ella no va a ir. Tanto así que a mí no me invitaron a la iglesia, invitaron a todo medio mundo alrededor, pero a mí no. ¿Qué tan huesos secos era yo? ¿Verdad? No los culpo. Pero entonces el Señor en su misericordia me permitía ver. Me permitía ver la paz que había. Me permitía ver que había algo diferente. Y llegó un punto donde caí tan bajo que dije, tengo que ir. Y ahí fue donde el Señor, ¿verdad? Hizo la obra en mí. Y lo que me falta, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús hay vida. Amén. Yo lo creo que hay vida. Hay vida, hay vida. Amén. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dice que entonces cuando tú llevas esa palabra, ¿qué es lo que hace? Es viva y eficaz, ¿verdad? Y va a cortar y va a hacer todo lo que es necesario para esa vida que la necesita. Cuando nosotros llevamos esa palabra. Cuando nosotros llevamos esa palabra, esa palabra va a hacer una obra en esa vida. Amén. Va a tocar y va a hacer y le va a dar, ¿verdad? Como dice la palabra, va a entrar y va a hacer y discernir sus pensamientos, va a discernir lo que necesite y Dios es el que lo va a hacer. Amén. Dice, Dios te llama a ti y a mí y nos pone en ese lugar, nos pone en esa situación, en ese lugar donde necesitamos hacer para ser de bendición. Dice en el versículo 7, dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Cada vez que yo leo eso, yo digo, wow, cómo es tan maravilloso, como Dios, aunque fue una visión, sabemos que Dios puede hacer eso y más. Si abrió el mar rojo, abrió cuánta cosa hubo.
el que estos huesos se juntaran, cada hueso con su hueso, ¿verdad? Dice después, y tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Un proceso, hubo algo, empezó a ver esto, empezó a ver lo otro, hubo cambios positivos conforme iban juntándose esos huesos. Los tendones empezaron después la piel cubrió la, ¿verdad? Y todo eso lo hace Dios, ¿verdad? La palabra nunca retorna vacía, por eso es que tú tienes que seguir llevando esa palabra viva, siempre llevando esa palabra viva. Porque cuando tú llevas esa palabra viva, empiezan a juntarse los huesos, empiezan a ponerse los tendones, empieza a ver cubrirse la piel. Todo eso va empezando a ver en su corazón. Empieza a ver un cambio, empieza a ver como le dije, a mí no me predicaron, pero yo veía. Entonces quiere decir lo mismo, empiezas a ver, empieza empieza tu corazón a empezar a tener algún tipo de redarguye, empieza a haber cambios. Nunca dudes en que la palabra va a hacer algo. Dice en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Por lo tanto, tu deber y mi deber es darles palabra. Y Dios va a empezar a hacer esa obra. Dios va a empezar a poner esos huesos juntos. Va a empezar a hacer la obra. Va a empezar a poner todo lo que necesita ser arreglado. Amén. Porque Dios es especialista en lo imposible. Amén. Cuando tú veas que no hay futuro, que no se puede, déjaselo a Dios. Ahí es cuando Dios se glorifica. Amén. Porque ahí es cuando Dios se manifiesta y hace para que puedan ver cómo Dios hace las cosas y se le da gloria a Él. Porque si lo haces tú o lo hago yo, pues no sirve porque eso es temporal. Pero cuando lo hace Dios, lo hace permanente. Y eso es lo que anhelamos y deseamos que es permanente. Amén. Y dice, ¿verdad? Que hablara palabra. Y lo importante de esto es que la obediencia también. Vemos la obediencia. Vemos lo que Dios hace y lo que Dios le dice. Aunque pareciera un poquito así, Él se decidió y lo hizo. Amén. Dice, sigue declarando lo que Dios te ha dicho y no dudes. Amén. No dudemos en ningún momento. Y a mí siempre me ha encantado este versículo, ¿verdad? Dice Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y no hará. Eso está haciendo una pregunta. Se dijo, habló y no lo ejecutará. Básicamente te está dejando saber, Dios no miente, ni se arrepiente. Si Él no se arrepiente y Él no miente, ¿no crees que lo hará? Claro que lo hará, porque Él no se arrepiente y Él no miente. Por lo tanto, lo va a hacer. Si Él te lo declara y Él te lo dice, Él lo va a hacer. Ahora, que tú y yo esperemos en el preciso momento, eso ya es de ti y de mí que tenemos que esperar. Y esperar en el momento perfecto, porque a veces nosotros queremos hacer cosas y a veces por eso es que lo arruinamos. Nosotros queremos hacer cosas a nuestra manera porque yo creo que eso es mejor así. Y lo que pasa es que entonces queremos ayudarle a Dios y lo que hacemos es impedir que Dios se manifieste. Porque nosotros hablamos lo que no nos ha dicho Dios. Y no lo que Dios nos ha dicho, no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque entonces no se van a poner juntos esos huesos, sino que se van a esparcir más. Porque nosotros en vez de a veces hacer algo bien, despojamos y rompemos. Porque nuestras maneras a veces de hablar es más con nuestro pensamiento que lo que Dios anhela hacer. Amén. Sí tenemos que tener eso en mente, que siempre que vamos a hacer o hablar, que sea lo que Dios nos ha mandado hablar. Amén. Que no sea lo que nosotros queremos decir o hablar o creer. Porque a veces, y especialmente las madres, nosotros queremos a veces hacer nuestros hijos entender de una manera que a veces daña
y los apartamos más que los acercamos. Y eso es bien peligroso, ¿verdad? Cuando tenemos jóvenes tenemos que tener sabiduría y pedirle a Dios tanta sabiduría, porque a veces en vez de acercarlos, los apartamos. Y eso es bien peligroso. Eso sí tenemos que pedir a Dios sabiduría. Amén. Y Dios le dijo, el versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza. ¿Verdad? Cuando vemos una palabra repitiéndose hay una urgencia, ¿verdad? Dice, el 9, perdón. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Verdad? Esto fue después de que ya estaban unidos, ya había, pero no había espíritu en ellos. ¿Verdad? Y Dios le dice, profetiza sobre ellos, profetiza que haya vida. Amén. Y se levantaron, y porque Dios no se queda a medias, en primera, vemos ahí cuando se levantaron los huesos, Dios no se queda al medio, a medias, sino que llena del Espíritu Santo para darte vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. Amén. So, aparte de que había vida, empezó y le llenó del Espíritu. Amén. Y dice que la palabra, ¿verdad? En el versículo 10 dice que se levantó un ejército fuerte, firme, ¿verdad? Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. So, eso es lo que declaramos, que cuando se levante van a levantarse firmes, fuertes y llenos del Espíritu Santo. Amén, porque van a levantarse así. Van a levantarse firmes para no volver atrás. Amén, y eso es lo que queremos, que sea algo firme, que no ahora y después otra vez. Eso es lo que sucede cuando lo hacemos a nuestra propia manera. Es que viene y es temporal y otra vez retroceden, porque eso es temporal. Pero cuando permitimos que Dios haga, Dios lo hace perfecto y lo hace permanente, donde no retorne más. Pero cuando nosotros lo hacemos, eso es lo que sucede. Amén. Ellos dicen, pero entonces había espíritu en ellos, pero se sentían todavía decaídos, todavía había desesperanza. En el versículo 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Verdad? Y a veces vemos eso, que a veces Dios ya ha restaurado, Dios ya ha fortalecido, Dios ya lo ha levantado, Dios ya lo ha perdonado porque ha confesado, Dios, pero se siguen sintiendo de esa manera. Se siguen sintiendo culpables, se siguen sintiendo como que Dios no les va a perdonar eso tan grande que hicieron. ¿Cómo va a ser? Si eso fue grande, eso no es cualquier cosa. Y cierto, lo que hacemos no es cualquier cosa y el pecado tiene consecuencia. Pero si tú has pedido perdón, tú eres perdonado. Y tú tienes que vivir como que has sido perdonado en victoria. No puedes seguir viviendo, sintiéndote como que no hay esperanza, como que, ¿cómo Dios me va a perdonar eso? Y a veces eso es lo que para a muchos de los jóvenes. Que después de haber caído o después de haber pasado por ciertas circunstancias, sienten que no pueden retornar, que no pueden volver, que cómo va a ser que Dios les va a perdonar, o que la gente les juzga, o que la gente les es. Mira, si Dios te ha perdonado a ti, ¿qué importa todo lo demás? Dios te ha perdonado. Si tú verdaderamente has buscado de Dios, has pedido perdón y te estás santificando, gloria a Dios, sigue adelante. Pero tienes que buscar de Dios, tienes que mantenerte y continuar, no ir para atrás. Amén. Dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Esa es la clave, que no andan conforme a la carne, que no andan conforme a sus emociones, a sus deseos, sino ahora buscan al Espíritu Santo que los dirija. Y si tú andas haciendo eso y andas buscando, no tienes por qué sentir esa condenación. Eso no viene de Dios,
viene del enemigo y por lo tanto tú tienes que reprender y no y atar y echar fuera como nos ha enseñado el pastor. Echarlo fuera y no es para ti. ¿Verdad? Pero tenemos que tener esa certeza y vemos que este pueblo se sentía, después de que Dios los había llenado, había esa desesperanza y a veces, muchas veces nos sentimos así en ciertas situaciones de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas malas, porque lo que hemos hecho no era tan lindo. Pero ten esperanza, Dios te ha perdonado, Dios tiene un propósito. Si tú hiciste ciertas cosas, a veces vivimos en esa culpabilidad que no podemos crecer. Eso también es algo que es bien difícil. Si tú no te perdonas a ti mismo, si tú no dejas las cosas del pasado, no va a haber crecimiento en tu vida. Porque no dejas que se vuelva a unir todo como se debe de unir. Todo tu cuerpo, como vemos aquí, los huesos, los tendones, todo se tiene que unir en un solo, para que sea un solo cuerpo completo. Y cuando tú no permites eso, no hay una unidad. No hay en ti ese Espíritu Santo que te va a dirigir o vas a crecer en el poder del Espíritu Santo. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo vemos cuando se fue, hizo de las suyas, hizo cuanta cosa hizo, pero después se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Trajo todos sus errores, su culpabilidad, su humillación, porque fue humillado, fue lo que fue trajo todos esos pedazos, todos esos trozos. ¿Y qué hizo? Se los trajo al Señor. Y le dijo, he pecado, ¿verdad? Los traigo. ¿Y qué hizo? Dios los restauró, ¿verdad? Porque le trajo todas esas partes broken pieces, todos esos pedazos rotos, todo lo que tenía. Y se lo trajo al Señor y Dios lo puso nuevamente y lo restauró. Y más él no quería esa posición nuevamente. Él dijo, ponme como uno de tus jornaleros, le dijo a su padre. Pero Dios le restauró, ¿a qué? A la posición original. Y le dio más, porque dice que, ¿verdad? Porque le dijo, ponme como uno de tus jornaleros, pero no, Dios le dio. ¿Verdad? Y Dios, si tú te humillas, si tú buscas de Dios, Dios lo hace. ¿Verdad? Dios lo hace. Dice en Isaías, vamos a ir a Isaías 1. Santo eres mi Señor, aleluya. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Dice, lavaos y limpiaos, ¿verdad? Bueno, y el 18 dice, perdón, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué dice? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Primero dejamos lo malo, ¿verdad? Lavaos y limpiaos, quitamos toda iniquidad, hacemos todo eso. Y entonces, ¿qué dice? Dios nos perdona, ¿verdad? Nos restaura, nos fortalece. Amén. Dice también ahí, regresar a Ezequiel, capítulo 33, un poquito más atrás, 33, del 10 al 11, dice, tú pues, bueno, les voy a dar un segundito, 33, 10 y el 11 voy a leer. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelvan el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él no quiere el mal para ti. Él quiere que te vuelvas del mal camino y Él te restituye.
Dice, ¿por qué moriréis? Está haciendo una pregunta, ¿por qué vas a morir en vano? Si puedes dejar en los malos caminos para que Dios te restaure, ¿para qué? Si tienes la oportunidad de que Dios te restituye, puedes tener la oportunidad de ir delante de Dios y pedir perdón. Tienes la oportunidad de buscar de Él, ¿verdad? Y ser restituido y ser restaurado. Dios no quiere lo mal para nosotros. Como vemos Él no quiere el mal, Él quiere el bien para cada uno, que nos apartemos de los malos caminos, que nos apartemos de todo aquello que no agrada a nuestras vidas o agrada más bien a la presencia de Dios en nuestras vidas. Anhela cada día tener esa presencia con nosotros, y cuando vemos a nuestro alrededor circunstancias y situaciones, hablar esa palabra, hablarles palabra, que hay esperanza, que hay poder de parte de Dios para sanarles, que hay ese amor para con ellos, que aunque han fallado, Dios les perdona si vienen a Él. Amén. Y que les puede dar nuevamente eso que ellos anhelan tanto, y que normalmente cualquier persona, si usted habla, ellos quieren esa paz. Ellos quieren ser felices. Como usted y yo en algún momento, aunque estábamos apartados, queríamos ser felices. Y a veces íbamos cerrando, buscando en lugares equivocados. Pero usted y yo tenemos la respuesta. Usted y yo tenemos la respuesta, que es la palabra del Señor, que la vamos y la compartimos para que ellos también tengan esta paz que ellos anhelan. Amén. ¿Y qué es eso? Entonces, que tú y yo tenemos que trabajar en eso. Tenemos que ser activos, no accidentales, sino intencionales. Buscar cada día a nuestro alrededor y pedirle a Dios, Señor, revélame, dirígeme. ¿Para qué es lo que, a quién o cómo tengo que yo llevar esa palabra? ¿Quién es que necesita esa palabra en la cual yo tengo y atesoro en mi corazón? ¿Verdad? A veces en situaciones o eso, yo a veces en el trabajo no tengo mucha oportunidad. En algunas ocasiones las tengo cuando me quedo sola. Y le doy gloria al Señor. Este señor era ya ancianito. Y siempre cuando veo ancianitos, no sé por qué, pero me llaman más la atención, obviamente, porque pues ya están más para allá que para acá, aunque también los jóvenes. También los jóvenes, pero porque uno nunca sabe cuándo es el momento, ¿verdad? Uno nunca sabe, eso no puede uno siempre decir, que los jóvenes no. Pero no sé, los ancianitos, como que yo digo, pues Señor, ¿verdad? Quisiera que en el momento que ellos, pues, que se vayan con Cristo. Este ancianito llegaba y yo decía, Señor, tengo que hablarles, perdón, y yo dije, tengo que hablarle, porque en el nombre de Jesús, como se miraba enfermito aparte. Y un día ya iba saliendo él a la puerta y dije, no, tengo que ir, y voy corriendo a la puerta. Y le dije, ¿puedo orar por ti? Quisiera orar por ti, te quiero decir de Jesús, de que Él te ama y ya le dije, y él recibió, y no mucho tiempo después falleció. Entonces, esas son las cosas en las cuales tenemos que estar, ¿verdad? Continuamente atentos a cuando te mueve el Espíritu Santo a hacer algo. Porque ese ancianito después falleció. Yo dije, gloria a Dios, Señor. Si no, está en mi conciencia, aunque yo creo, sinceramente, yo digo, por mi culpa, ninguno se va al Señor. Yo no gano la bendición, pero otro se la va a ganar, porque si ese Señor era para Cristo, va a ser para Cristo como sea. Pero yo me pierdo y yo voy a ser juzgada por eso, por desobediente, más que todo, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor, y esas son las maneras en cuales tenemos que estar atentos. Mirar en algún momento que Dios nos abra el entendimiento, que hagamos su obra en los momentos que nos sea posible, ¿verdad? Y gracias a Dios ese día me tocó estar sola, pude ir y hablarle ya casi a la puerta, pero no importa, me paré y rápido antes de dejarlo salir, le pude ministrar y le pude hablar. Amén, y le doy gracias al Señor por eso. Pero sí tenemos que ser, yo creo que más, y yo lo digo por mí, ¿verdad? Más intencionales, más en buscar verdaderamente el propósito en el cual estamos en ciertos lugares,
¿verdad? Yo sé que en mi trabajo yo estoy ahí porque Dios me puso. Pero también sé que llega un punto donde ya es tiempo de mover. Y cuando ya sea el tiempo de moverme, lo he entendido que Dios me va a mover. Aunque a veces vengan pruebas y aunque vengan situaciones en mi trabajo, yo sé que Dios está en control de mi vida. Yo lo sé, lo creo y lo declaro. Yo sé. Nunca me ha dejado y no me dejará ahora. Y a veces vienen dudas y a veces vienen situaciones. Pero he entendido que el Señor tiene todo en su momento. Y tiene todo en su momento para ti como para mí. En todo lo que hacemos y en todo lo que creemos y en todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante creer en esta palabra cuando Dios nos habla y nos deja saber, tú tienes el poder para hablar, tú tienes el poder para declarar, tú tienes el poder para ir y hablar a las vidas, porque hay vidas que se pierden, hay vidas que necesitan esa palabra tuya. Esa palabra que lo va a levantar, esa palabra que los va a restaurar, esa palabra que les va a sanar aún. Porque cuántas veces si hay enfermos a tu alrededor y tú vas y sana, Dios los sana. A veces ni nos damos cuenta de cierta gente que a veces a lo mejor oramos y no nos damos ni cuenta. Cuando andamos ministrando afuera no es en vano. Hay mucha gente que a veces afuera tú no la vas a ver aquí adentro. Pero yo sé. Y por fe, ¿verdad? Cuando vamos y oramos por ellos, es que por fe ellos están en otro lugar. Como eso es, yo sigo declarando que siempre que se sentaban aquí, Kathy, no me acuerdo el nombre de él, pero más Kathy, ella no sé por qué se me quedó el nombre de los que estaban afuera. Yo sigo declarando esa mujer para Cristo. Y yo digo, Señor, yo sé que tú la vas a restaurar. Que tú vas a unir cada hueso con su hueso y vas a hacer algo y vas a restaurarla y vas a sanarla, Señor. Yo sé que donde quiera que ella esté, aunque ya no ha vuelto, yo sé que tú la vas a restaurar. Y eso yo lo creo desde el día en que yo la vi, que ella recibió a Cristo cuando estábamos en la esquina de Walgreens. Desde ese entonces yo lo he creído y no lo dudo y no lo voy a dudar. Porque donde quiera que ella esté, yo sé que Dios va a hacer algo en ella. Amén. Y cada día nosotros tenemos que ir declarando y creyendo en que Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Mucho más de lo que nosotros entendemos o creemos. Nunca dudes y nunca empieces a creer que ya no hay esperanza. Dios es poderoso para hacer y traer a tus hijos, para ir a tu familia. Mi familia está en California, pero igual yo sigo declarando que ellos son salvos. Aunque yo no lo veo. Aunque yo no estoy ahí, pero yo sigo creyéndolo. Amén, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer, es por fe. No es por lo que veamos, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Por último voy a leer esto. Es de un hombre y esto es simplemente para que no perdamos esperanza en las circunstancias o en gente o en personas o nuestros hijos o aún familiares que creemos que están tan lejos que ya no hay. Hay un hombre y me llamó mucho la atención, no sé si han oído de Robert Morrison, era un misionero, pero dice que él era era un presbiteriano porque estuve buscando un poco más, crió en una familia presbiteriana que eran cristianos, pero se alejó a una edad de adolescente. Y empezó a andar con gente no muy deseable en las calles, ¿verdad? Anduvo en las calles. Y dice que una joven empezó a reunir a los jovencitos a una clase bíblica. Y los empezó a reunir y una persona les empezó a comprar trajes para que llegaran bien lindos, ¿verdad? Pero él decidió ya no volver a ir. Y se fue. Y ahí va la muchacha a buscarlo. Y otra vez la ropa ya toda sucia, toda fea. Entonces fue y le dijo a la persona que les compraba los trajes y dijo, otra vez ya está cómprelo otra vez. Cómprale el traje otra vez y vuélvelo a invitar. Ahí va otra vez, le vuelven a comprar y vuelve a ir. Otra vez, ya no regresó. Y se miraba que tenía mucho potencial este joven, que había en él algo especial, pero a todos igual los trataba igual, pero se seguía yendo. Por tercera vez va y dice, ay, es que ya se fue otra vez. Yo ya no voy a ir a buscar. Dijo, no, ve, búscalo y cómprale otra vez el traje. Otra vez fue. Le dijeron, esta vez te lo vamos a comprar, pero te tienes que quedar. Le compraron y se volvió a quedar y ya se quedó. ¿Saben quién llegó a ser él? Llegó a ser un misionero para la China. Uno de los que empezó a traducir
la Biblia en chino. Fue tremendo misionero, fue uno de los primeritos misioneros en la China, el que abrió el campo en China, que empezó y tradujo la Biblia. Y no era chino, pero él empezó a estudiar chino y empezó a buscar de Dios y empezó a ir. No perdamos esperanza. Esta joven estaba perdiendo esperanza porque se volvía a ir, regresaba y se volvía a ir, pero llegó un punto donde Dios hizo algo. Y fue un hombre tremendo para la obra del Señor. ¿Y cuántos más han venido a través de esa Biblia que se tradujo y diccionarios y algunas otras cosas más, manuales que hizo, traducido al chino, para que la gente leyera su palabra? No perdamos esperanza en que Dios no puede hacer algo, porque Dios lo puede hacer. Y yo siempre digo, si lo hizo en mí, lo puede hacer en cualquiera. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Dios es especialista, aun cuando tú ves que no hay esperanza. Él es especialista en levantar aún de los muertos y resucitarlos nuevamente. ¿Verdad? Lo hace, lo sigue haciendo. Que nosotros no lo hemos visto aquí, pero lo veremos. Yo lo creo, y va a sanar y va a restaurar. Amén. Pero sigue haciéndolo. Él es poderoso a hacerlo. Nunca pierdas esperanza. Nunca pierdas. Y si Dios te manda a un lugar a hablar palabra, hazlo. Si Dios te manda a hablarle a alguien, habla. Si Dios te pone algo en tu corazón, aunque parezca medio loco, hazlo. Yo ese domingo dije, me dice el Señor, da 7 vueltas y vas a derribar muros y van a caer. Y yo me di vuelta ahí, yo dije, si me mareo y me caigo, no creo, porque Dios me dijo, dártelas, o yo me las doy para la gloria de Dios, pero yo creí que se cayeron muros. Por eso tenemos que declarar y creer cuando Dios te manda. Y aquí yo sé que Dios va a empezar a levantar y va a empezar a hacer cosas grandes. No lo dudes, hermano, va a empezar a hacerlo. Y nosotros tenemos que empezar a creerlo y declararlo. No por nada se nos está enseñando que a atar y a desatar. No lo tomes en poco, hermano. Decláralo en tu vida. Hazlo, porque hay poder en esa palabra. Hay poder, no en mis palabras, no en lo que yo puedo hablar o en lo que yo puedo decir. Esa es la palabra que Dios te da. Esa es la que tiene el poder para hacerlo. Por lo tanto, créanlo, declárenlo. Podemos ponernos de pie, amén. Empezar a declarar, empezar a creer, empezar a que si tus hijos no están, que van a estar. Empezar a declararlo lo que Dios ya te ha dicho que ellos son.